La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Muy bien, 8 de la mañana, 11 minutos. Compañero, le decía antes de ir a la pausa, más que justo, el día de hoy como invitado tenemos a Alex Beltrán, director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial, del FOVIAL, más que justo el día de hoy con lo que está pasando con esta situación de lluvias respecto a la movilidad en calles, caminos y carreteras, Tony. Sí, y desde ya, Alex, bienvenido, muchísimas gracias por el tiempo que nos está brindando, porque sabemos que, vaya, una hora de entrevistas en medio de todas las emergencias que me imagino está teniendo que atender, es muy valioso su tiempo, lo cual apreciamos y ojalá la audiencia también pues le saque provecho a esto. Creo que podemos ir también pidiéndole a la audiencia que vaya diciendo dónde es requerido el FOVIAL, siempre y cuando sea una emergencia. Pues tal vez Alex, que nos diga cómo han sido estas últimas horas de la madrugada. Exacto, noche. Bienvenido. Sí. Bienvenido, Alex, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Diana, Tony, gracias por el espacio y al contrario, nosotros muy agradecidos con ustedes porque nos permiten este espacio para poder informarle a todos los usuarios allá afuera de qué es el quehacer de nosotros y cómo podemos apoyarles a resolver problemas que están por allá afuera. Así que, al contrario, gracias y creo que va a ser una hora bastante útil. Bueno, el FOVIAL, compañero, es mantenimiento vial, ¿verdad? Mantenimiento de caminos y carreteras. Y de ayer en la noche a esta mañana ha llovido muchísimo, Alex, y yo le decía a Tony antes de ir al aire que me da la impresión que no hay carretera que aguante, no hay camino que aguante, porque me sorprende estar viendo esta mañana que, digamos, en la carretera hacia el aeropuerto, la conocida como carretera Comalapa, se está quebrando la orilla. Y también veíamos la de Comasagua, que también está cediendo la orilla. ¿Qué es la información que se tiene al respecto, Alex? Bueno, recordemos que ya tenemos prácticamente 8 días de lluvia constante. Los registros indican que tenemos un poco más de 700 milímetros de agua, y eso es, para que tengamos una idea, el promedio anual que tenemos de lluvia en nuestro país es aproximadamente 2.000 milímetros. Esto es en todo el territorio nacional, 2.000. Así promedio. Y bueno, en 8 días hemos recibido casi la mitad. Entonces tenemos una condición de saturación en los suelos que ya es bastante preocupante. Y aunque en algunos puntos ya no esté lloviendo, existe una condición de saturación que el suelo se hace más pesado. Si nosotros lo queremos ver milimétricamente, si agarramos un poco de suelo, son granitos milimétricos que entre ellos hay espacios de aire, pero hoy por hoy esos espacios de aire están siendo ocupados por agua. Significa que la densidad o el peso de ese suelo es muchísimo mayor, hasta el doble en algunos casos de su peso, y va a tender a deslizarse, y es cuando se producen los derrumbes. A esto sumémosle la velocidad de los vehículos que causan vibración, y a esto sumémosle condiciones mecánicas que le podemos dar las personas cuando transitamos, pues lógicamente hay desprendimientos y hay deslizamientos. Es por eso, yo muy de acuerdo, veo que Tony se quedaba en casa y muy de acuerdo con eso. Creo que es lo que debemos de hacer la gran mayoría, que si podemos abstenernos de salir a la calle, no lo hagamos, porque estamos ante condiciones muy vulnerables. Tenemos un país tropical que llueve mucho, que tiene suelos erosionables como las tierras blancas. Entonces lo mejor es dejar que esta condición climática mejore, que esperamos que el día de mañana ya las condiciones empiecen a mejorar, y quedarnos desde casa, ¿verdad? Y evitar exponernos a cualquier situación. Aparte de ello, las calles se ponen lisas, la visibilidad en un periodo de lluvia puede disminuir considerablemente. Entonces, esto nos expone aún más. Entonces, sí, el llamado para todos los que nos están escuchando, que abstengámonos, quedémonos en casita, quedémonos tranquilos, dediquémonos, si podemos hacer trabajo desde la casa, pues lo hacemos, y ya lo platicábamos, ¿verdad? Una empresa con 1 o 2 días que no perciba esta mano de obra, tampoco es que va a pasar nada. Exactamente. No se va a terminar el mundo. Entonces, por eso. nos sale más caro perder una vida. Así que un llamado también para la conciencia de algunos empresarios. Sé que
todos no queremos perder, pero bueno, es mucho más valioso una vida humana. Ok, entonces no andar en la calle por dos situaciones. Primero, por la vulnerabilidad de uno mismo, ¿verdad? Por su vida. Y segundo, porque al andar transitando con vehículo, estamos abonando a estos derrumbes, claro, Alex. Se genera vibración. Yo creo que las personas que viven a las orillas de las calles, que tienen casa, sentirán que vibra, ¿verdad? Cuando pasa un vehículo, una rastra a alta velocidad, pues va a vibrar. Esta vibración es normal, ¿verdad? Es la transmisión de una carga a una estructura de pavimento. Y cuando tenemos suelos pues saturados, evidentemente va a haber algún tipo de desprendimiento, algún tipo de falla. Y es por ello los deslizamientos, las caídas de los árboles. Aparte, sumémosle cuando hay viento y estos árboles tienen saturado el suelo, evidentemente tienden a caerse. Y cuando esto es colectivo, es decir, cuando hay muchos árboles, también existe un deslizamiento. Entonces, tenemos una combinación natural que nos pone muy vulnerables. Entonces, lo mejor es evitar. Y si lo tenemos que hacer, bueno, respetemos los límites de velocidad, guardemos la distancia prudencial entre vehículos y tomemos todas las precauciones, ¿verdad? Hagámoslo, si tenemos que movilizarnos por algún inconveniente, vayámonos media hora antes, vayámonos una hora antes de la hora habitual a la que estamos acostumbrados, porque pueden haber, bueno, ya notaron que tenemos presencia hoy por hoy en la mañana en muchas carreteras importantes, entonces esto puede causar también demoras en el tiempo de llegada a los compromisos de cada uno. Entonces, hay que seguir todas estas recomendaciones y pues hacerlo con mucha precaución. ¿Tony? Sí, por lo que hemos podido estar informando desde las 5 de la mañana que comenzó Emerson, 6 de la mañana que me incorporé yo y así, sí es bastante evidente que en las últimas horas, sí ya las laderas y las paredes de las calles ya no dan, y entonces ya se están como, pues sí, ya los deslizamientos son mucho más fáciles, ¿vale? Claro. Mucho más a la orden del día. Entonces sí, pues repitamos esta recomendación del director del Fovial: si no tiene nada que andar haciendo en la calle, si no se le ha perdido nada, no salga. Claro, tuvimos algunos días que el presidente Nayib Bukele indicó que serían para quedarse en casa, para resguardarse en casa. Y no es responsable que utilicemos estos días para irnos a la playa o para irnos a la montaña, mucho menos. Entonces, creo que el objetivo es que nos quedemos en casa, que tratemos de realizar, si en la medida de lo posible nuestro trabajo nos lo permite, que tratemos de hacer teletrabajo, y si no, pues bueno, nos dedicamos a estar un poco de tiempo con la familia. Entonces, sí evitemos de alguna manera, en la medida de lo posible, salir a la calle. Tony y Alex, yo escuchaba ayer al director nacional de Protección Civil, a Luis Alonso Amaya, decir que cuando vamos en carretera o cuando estamos en una zona de carretera y veamos que los árboles comienzan lo voy a decir en salvadoreño, a pandearse, sí. ¿Verdad? Cuando ya vemos que el árbol ya no está hacia arriba, sino que comienza a inclinarse, eso quiere decir que ya hay saturación de agua en el terreno donde está ese árbol y que es inminente porque la lluvia sigue cayendo, que ese árbol se va a venir con ramas, se va a venir con tierra, se va a venir con todo. Correcto. Lo mismo pasa cuando hay postes y alambres, ¿verdad? Que ya sabemos que ese árbol va a caer encima de esos alambres, se va a llevar al poste y se va a llevar todo lo demás. Correcto. O sea, tenemos que ver esa contemplación. El color de la escorrentía. Yo no sé si esa es la palabra correcta. Es correcto. Que cuando ya es oscura, ya no es agua, sino que ya lleva lodo, entonces ahí sí también ya hay que observar eso porque hay más peligro de derrumbes. Es correcto, eso es una condición. En un talud, en momento cuando no hay lluvia, existen dos señales importantes. Una de ellas es cuando el suelo no está saturado, y esto creo que es importante para todas las personas que viven cerca de laderas o taludes. Cuando no está lloviendo y el suelo está en condiciones secas, pero hay una caída de arenilla, es decir, que en el final del talud nosotros vemos un cúmulo de arena gris, aunque el suelo sea blanco, nosotros vemos algo gris, eso es movimiento de tierra interno, es decir, que se está deslizando poco a poco ese talud y que está vulnerable. Ahora, en época de lluvia, en momento de lluvia, tal cual lo indica Tony,
cuando existe una escorrentía, es decir, están bajando distintos chorritos por todo el Chorritos talud. de agua, ¿verdad? Chorritos de Ajá. agua por todo el talud. Esta agua va a tender a ser, lógicamente se va a teñir del color del suelo, pero cuando veamos una coloración más oscura, eso está florando desde el interior del talud, eso es movimiento de tierra. Entonces, creo que es bastante importante que los que viven cerca de esta zona tiendan a fijarse. Obviamente durante una lluvia, por favor, no salgan a estar verificando eso porque puede ser peligroso. Esto tiene que ser en algún momento cuando la lluvia haya cesado, que se vuelve más evidente este fenómeno de la escorrentía. Lo importante es siempre, posterior a una lluvia, cuando ya hayan pasado la situación de peligro, realizar una ronda, alguna verificación, ver grietas en las paredes, ver asentamientos en los patios, en las aceras, si vemos algún movimiento en el concreto, y reportarlo de inmediato a las autoridades, porque es mejor que invirtamos un poco de tiempo en ir a descartar algún peligro, que hayamos observado algunas fallas como propietarios de casa y no las hayamos reportado y no hayamos tomado cartas en el asunto. Así que creo que es importante que cada quien tome algunas medidas de Alex, revisión. es que también tenemos esa mala costumbre, Tony, de que cuando deja de llover, ya dejó de llover, ya salgo, ¿verdad? Sí. No sé, Tony, no sé si has observado eso también, ¿verdad? No, ya paró de llover, entonces ya salgamos. No, y no, o sea, el hecho que haya parado de llover momentáneamente o que solo está sirriendo esa llovizna delgadita, ¿verdad? Muy tenue, pero que sentís que te está cayendo el agua encima, decimos, ya paró, ya no está intenso, entonces salgo. Sí. Eso es lo peor que podemos Sí, hacer. la prudencia ante todo. De verdad, ante este tipo de fenómenos, la prudencia ante todo, y hay que tener lugares seguros, incluso dentro de nuestra casa. Yo creo que algo importante también es que producto de estas lluvias hay saturación también en los suelos cercanos a las residencias. En algún momento pueden aparecer grietas en paredes, y creo que esto es bastante importante. Cuando la grieta es vertical, es decir, que va de arriba hacia abajo, normalmente pueden ser fallas en el pegamento por la saturación, es decir, en el cementante, en el cemento, puede indicar alguna falla. Pero cuando la grieta es diagonal, es decir, que va de una esquina a otra esquina, ojo con eso, porque eso es asentamiento. Eso es un movimiento del suelo, de la base del suelo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y hay que observar. Por eso digo que es importante que inspeccionemos nuestras casas, no solo en lluvia, ¿verdad?, sino que en todo momento. Y cuando la pared está toda mojada de arriba, Alex. Complicado. Bueno, tenemos un caso que en pleno centro de Santa Ana ha colapsado una vivienda, ahora justamente por esa condición, ¿verdad? Una pared de adobe que está en una de las avenidas principales de Santa Ana, en la Avenida Independencia, la cual colapsó esta mañana. Afortunadamente creo que no ha habido daños personales, pero bueno, creo que también es importante que el propietario de la casa haya notado una sobresaturación en la pared, que estaba escurriendo agua, que estaba llorando, como decimos. Entonces pudo de alguna manera haberse tomado alguna medida, ¿verdad? Pero el punto de todo esto es que es importante que también nosotros como propietarios o como habitantes de una vivienda también tomemos estas iniciativas de estar revisando y reportarlo, ¿verdad? Si vemos algo inusual, algo que normalmente no vemos en nuestra casa, bueno, llamar de inmediato a las autoridades, o al 911 incluso, para que se coordine una visita y podamos descartar, pues, como lo mencionaba, nada nos cuesta y nosotros preferimos que le digamos al persona, no se preocupe, no pasa nada, puede seguir, a que podamos perder una vida por algo que se pudo haber evitado. Muy bien. Alex, a estas alturas de esta emergencia, ¿cuál podría decir el Fovial que es el área del país más afectada? Bueno, tenemos distintos derrumbes, sobre todo en la zona paracentral. Quiero mencionarles, he sacado aquí un resumen de las afectaciones que tenemos y me gustaría mencionárselas. Adelante. En la zona occidental tenemos hoy por hoy un derrumbe en las cercanías de Nahuizalco, el cual nos tiene un cierre intermitente. A este momento me informan que están habilitando medio carril, es decir, que están alternando el paso. Esto sobre la ruta de las Flores, Diana y Tony. También, siempre en Occidente, tenemos la carretera San Juan-La Ceiba en Ahuachapán, específicamente en el kilómetro 6.7 o 6.5. Hay un paso restringido también porque tenemos justamente una ladera que está formando una cárcava, la cual vamos a proteger en este momento y atender posterior a que el suelo
esté menos saturado. Pero en la zona central tenemos en la Troncal del Norte, en el kilómetro 3.8, hay un paso restringido también. Estamos trabajando en este momento, en este justo momento, en remover un derrumbe. Y las siguientes que voy a mencionar también son pasos restringidos porque estamos trabajando en este momento en la remoción de pequeños derrumbes. No hay nada grande. Estamos sobre la carretera al Puerto de la Libertad, que esta mañana pues tuvimos un derrumbe y a esta hora hemos tenido que pasar el tráfico a un solo sentido de la calle y se está alternando ambas direcciones, ¿verdad? Hacia el Puerto de la Libertad y desde el Puerto de la Libertad. ¿A qué altura es este derrumbe? Este es cercano de Olocuilta, es ya. muy cercano del Pupusódromo. Esperamos que en unos minutos ya podamos normalizar la situación. Sin embargo, yo aprovecho para mencionar, hay gente que dice, pero es que ya retiraron el derrumbe, ¿por qué no abren? Porque tenemos que verificar, nosotros nos tenemos que asegurar. A ver, cuando se viene el derrumbe y nosotros limpiamos la calle, estamos quitando una cuña, estamos quitando como un soporte natural que el suelo formó y que se detuvo. Si nosotros retiramos ese derrumbe, volvemos a quitar esa cuña natural que se formó y al momento de que se abre el tráfico podría venirse nuevamente. Entonces nosotros tenemos que garantizar que pese que la maquinaria ya limpió, debemos de subir a nuestros técnicos y que verifiquen que arriba ya no hay grietas y que ya no hay otra posibilidad. Que no se va a venir otro poco de tierra, vaya en salvadoreño, justamente, Alex. Justamente. Entonces, hacer ese llamado, ¿verdad? Que aunque veamos que a veces ya se liberó, nosotros tenemos que ser responsables y es un mandato que nos han dado. Nosotros tenemos que evitar a lo máximo que podamos el que puedan haber daños personales y por supuesto que se puedan perder vidas. Así que la paciencia y el llamado a que muchas veces no aperturamos, pues nos tenemos que asegurar. Y esto lo hacemos varias instituciones, nos apoyamos también de Protección Civil para que nos den su punto de vista y nosotros desde las instituciones técnicas como el MOB, DOMO, FOVIAL, pues dar nuestra opinión técnica respecto a la apertura. O sea, entre varios toman la decisión de Correcto. abrir y en todo caso, Alex, si se abre, ¿qué carril se abre? Porque tampoco es que van a abrir completamente la carretera. Así es, correcto. Yo sé que todos tenemos prisa de llegar a nuestros lugares, pero de verdad, cuando se están haciendo este tipo de cierres o se está alternando el tráfico, créanme que es por una razón y es porque tenemos que garantizar justamente que las condiciones son aptas para poder aperturar el tráfico con normalidad. Ok, sigamos. Sigamos. Bueno, mencionábamos que en la carretera del Puerto de la Libertad tenemos algunos derrumbes, los cuales ya están siendo atendidos. También sobre la autopista Comalapa tenemos algunos puntos que se están atendiendo. Sobre la carretera Comasagua también el día de ayer tuvimos algunos derrumbes que mantienen un paso restringido. Estamos trabajando y estamos evaluando también. Esto es más o menos por San José Los Sitios. También en la carretera El Empalme, La Maraña, esto es en Sensuntepeque, es en el kilómetro 12,5, también mantenemos un paso restringido porque estamos verificando y estamos tomando algunas medidas para salvaguardar la circulación. Y siempre en la zona paracentral tenemos en la carretera antigua Zacatecoluca algunos puntos donde hay pequeños derrumbes también, donde intermitentemente se mantienen trabajos y se está alternando la circulación vehicular para que no se generen muchas filas. Asimismo, en la carretera de Oro, también cerca del paso a desnivel de Popa, esta mañana tuvimos un árbol caído, el cual se ha estado atendiendo y hemos estado alternando el paso vehicular, pero a esta hora ya está liberado. En la zona oriental, el día de ayer estuvimos trabajando en el Cuco, en San Miguel, en diversos puntos. En la noche tuvimos un derrumbe considerable y la caída de algunos árboles que nos tocó momentáneamente tener un cierre, pero a esta hora tenemos un tráfico alternado. En la carretera del Litoral, cerca del desvío del Tamarindo, también tenemos un paso restringido en este momento, estamos realizando trabajos y tenemos un flujo intermitente de vehículos. En la carretera Panamericana también, específicamente en el kilómetro 171, tenemos un cierre en este momento por un derrumbe, estamos alternando la circulación también y este es el ejemplo claro de la evaluación técnica que tenemos que estar realizando para habilitar nuevamente el tránsito vehicular. Así que un llamado para todos los habitantes del sector o los que circulan en este tramo de la carretera Panamericana, en la cercanía de San Miguel,
a que tengamos un poco de paciencia. Tenemos que asegurarnos que esto va a ser seguro para habilitar completamente el paso. Y es que a veces decimos, si un poquito de tierra había caído, ¿y por qué se tardan tanto? Sí. ¿Verdad? La típica expresión, pero Sí. eso se llama ignorancia, ¿verdad? Que uno Sí. no sabe en realidad todas las previsiones que hay que tomar en cuenta para habilitar el paso. Correcto. Tengo una última en el oriente también, siempre sobre la carretera del litoral, donde tenemos un paso restringido también por prevención. Y en esta ocasión se trata de un puente, que es el puente de Loma Larga. Hemos detectado algunas condiciones que nos pueden indicar que puede haber un riesgo en el puente. Sin embargo, aclaro, no hay riesgo de colapso. Sin embargo, tenemos que hacer unos trabajos de ajuste para garantizar que el puente no vaya a ceder en caso de crecidas. Recordemos que cuando el agua está creciendo y pasa por debajo del puente, cuando ya completó, Llegó al tope del llegó puente. al tope, va a empezar a salir por los lados, y en los lados tenemos estructuras que son aproches, rampas. Entonces, cuando estas empiezan a erosionar, ahí es donde tenemos que tomar medidas porque podría caerse. Entonces, eso es lo que estamos evaluando justamente ahora. Por eso hay una restricción, que no hay exceso de vibración, es decir, que no hayan dos vehículos al mismo tiempo en velocidades distintas, porque ahí hay una vibración mayor. Entonces tenemos que reducirlo para que se alterne de alguna manera el tráfico en un sentido. O sea, un y el peso ratito sea de un menor. lado, otro ratito del otro. Así es. No Así pueden es. estar los dos sentidos simultáneamente en los puentes. No, porque justamente, al menos en los que menciono, que tienen un poco de riesgo, porque podría generarse mayor vibración, mayor peso y que haya un movimiento de la estructura. Entonces, son medidas preventivas, Diana y Tony, que tomamos cuando ya nos aseguramos que todo está bien, pues lo normalizamos. Yo creo que nos explicaba el ministro de Medio Ambiente que las condiciones podrían mejorar a partir de mañana, es decir, al menos vamos a ver el sol en determinado momento del día, el día de mañana, sábado. Entonces yo creo que las condiciones van a empezar a mejorar, pero hoy por hoy, el viernes todavía, vamos a tener lluvia en la mayoría del territorio, sobre todo en la zona de la costa, en la parte sur de nuestro país, y lo mejor es seguir tomando las medidas de las cuales ya hemos estado hablando. Pero el hecho que salga el sol mañana, Alex, no quiere decir que vamos a salir a la calle. No quiere decir eso. Quiere decir que las condiciones de saturación o sobresaturación del suelo pueden empezar a mejorar. Es decir, que se empieza a evaporar un poco el agua o digámoslo bien, se va a orear. Ajá. Entonces, eso puede empezar a mejorar. No significa que el riesgo se terminó y que las condiciones vuelvan a la normalidad, pero al menos empiezan. Es importante también saber que estamos en invierno, ¿verdad? Este es un proceso climático. Esta semana ha sido un temporalito, pero no significa que no podamos tener más. Entonces, a partir del anuncio del invierno, pues tenemos que estar ya en modo invierno. Es decir, que cuando empieza a llover, tomar todas las precauciones. Néstor López nos escribe por WhatsApp: en la calle Antigua Panchimalco está cerrada por 2 derrumbes, uno arriba de Hogares Crea y otro frente a Quintas Doradas. Perfecto. Tomamos nota en este momento y vamos a hacer del conocimiento de nuestros equipos para que se muevan rápido a atender. Ok. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, compañero. Me indica Sheila que tenemos que hacer una pausa. Queremos entregar en este momento a nuestro invitado, Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial, el Cherito Café. Alex, te ¿Cómo anda de horas ¿Sí? sin dormir? Un par de horas. Porque al momento de estar en casa, igual hay que estar muy atento de todas las... Anda revisando las goteras, Alex. No, correcto. No, pues sí, ya me imagino cuando llega a la casa, vaya, venga para acá, mira, ahí está su esposa, lo ha de estar esperando y decirle, mira, estoy viendo esto, no sé. No, igual cuando ya el momento de estar en casa, pues creo que hay que estar un poquito revisando los grupos de WhatsApp, viendo dónde tenemos más emergencias, tratando de coordinar el trabajo del día siguiente. Yo creo que el mandato ha sido claro del presidente, ¿verdad? Nos quiere 24 horas del día. Habitualmente es así, pero sobre todo en época de emergencia, pues tenemos que estar comprometidos, y eso es lo que hemos hecho. Creo que la mayoría de funcionarios hemos estado en el territorio, en campo, velando porque las cosas caminen. Y bueno, pese a que termine esta emergencia, nosotros tenemos muchísimo trabajo posterior, porque tenemos el mandato de reconstruir, de reparar y de mejorar todo lo que quede mal. Recordémonos que en las carreteras, 2 enemigos grandes. 1, el agua, es decir, los drenajes. Y 2, el peso, ¿verdad? El sobrepeso de algunos vehículos que deforman la calle. Entonces, evidentemente vamos a tener muchísimo trabajo cuando estas lluvias pasen en recuperar algunas carreteras donde han aparecido pues más baches o grietas o fallas. Así que
el trabajo no para, pero de verdad que nos encanta esto. Nos gusta. Bueno, y de eso vamos a hablar, ¿te parece, compañero, cuando regresemos de la pausa, ¿verdad? De lo que se viene después de que esperemos que cesen las lluvias. Decía, entregamos el Cherito Café, que Muchas es el gracias. café oficial en Diana Verónica y Tony, un café 100% salvadoreño, que usted puede encontrar a través de las redes sociales, cheritocafé.sb, y también en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo y en las tiendas Tengo. Cuando pase la lluvia, puede ir a comprar Cherito Café. También ya vino el desayuno de San Martín. Gracias, es una bendición que en esta mesa tengamos alimentos. Gracias, San Martín, por facilitarlos, e igualmente a las amigas de Línea Rosa, Tony, que ahí andan trabajando. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres, y ahí andan trabajando y nos han traído el desayuno. Las puede ubicar a través de Línea Rosa App y también a través de su número de WhatsApp 62004491, un transporte garantizado. Si es necesario que usted salga, tiene una emergencia, pues le recomendamos los servicios de Línea Rosa. Hacemos una breve pausa. De nada, Néstor López, aquí dice, gracias, patroncita. Estos muchachos sí que no. Líder suprema. Hacemos una breve pausa, seguimos conversando con el director ejecutivo de Fovial. Si tienen denuncias, por favor, háganlas saber al 7850-2060, nuestro número de WhatsApp. 8:47, seguimos conversando, Tony, con el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial, Alex Beltrán. Sin duda, muchísimas emergencias atendidas, Alex, en tema de carreteras, caminos, derrumbes, etcétera. Así es. Bueno, tenemos un detalle de 402 emergencias que las hemos clasificado de la siguiente manera. Tenemos el 38%, el 39% de estas emergencias han sido árboles caídos en distintas carreteras. Tenemos también el 48% de estas emergencias que se han dado solo en estos 8 días, del 14 al 21 de junio. Tenemos el 48% que han sido derrumbes. Son todos estos que hemos estado mencionando, más otros que han sido de menor densidad o intensidad, que nos han mantenido bastante ocupados. Formaciones de cárcava de estas emergencias hemos atendido el 2%, es decir, que se han formado tanto en zonas urbanas, algunos asentamientos, que hemos coordinado con instituciones como ANDA, por ejemplo, cuando se ha roto una tubería, y esto ocupa el 2% de nuestras emergencias. Asimismo, inundaciones o pequeñas anegaciones de agua, es decir, cúmulos de agua cuando hay una lluvia prolongada, hemos tenido el 10%, es decir, aproximadamente unas 42 emergencias a nivel nacional. De esto suman 402 emergencias solo desde Fovial. Entonces, esto ya lo sumamos al resto de emergencias. Hemos visto también instituciones bastante activas, como la Fuerza Armada también, que muchas veces ha acudido a liberar la circulación vehicular en algunas calles. El Ministerio de Obras Públicas, por supuesto, que ha estado realizando un trabajo bastante intenso en algunos tramos de carretera, en las cuales hemos sumado esfuerzos. De hecho, nos hemos apoyado también de algunas municipalidades, es decir, de algunas alcaldías. ¿Cómo funciona esta estructura, Alex? Porque hay gente que yo he escuchado algunas opiniones que dicen que hoy, como son menos municipios, es más complicado organizarse, pero entiendo que hay una estructura ya montada para que desde arriba, o sea, Fovial, MOP, etcétera, se trabaja en conjunto con los gobiernos municipales y distritales. Correcto. No, de hecho es más sencillo ahora porque existe una coordinación centralizada ya con menos alcaldías, son 44 con las que hay que estar coordinando. Estas alcaldías tienen una sede central que ve por varios distritos. En cada distrito hay un jefe o hay un encargado de ese distrito, el cual tiene activadas comisiones de emergencia. Lo voy a decir de una forma sencilla para que se pueda comprender. Estos activan esas comisiones municipales de emergencia y estas las reportan a la alcaldía, la cual la alcaldía tiene un enlace ya establecido, ya hay una persona que tiene establecido desde Protección Civil distintas municipalidades. Entonces, la reporta e inmediatamente la dirige. Si es un tema de calles, pues lo va a hacer con Fovial y a Fovial va a ir a atender. Si es un tema de riesgo de una alcárcava, lo va a hacer con el Ministerio de Obras Públicas, ese operador. Y así sucesivamente. Si es una emergencia médica, pues lo va a hacer con el
con el servicio médico o de emergencia que esté más cercano. Es decir, existe un procedimiento para que no dupliquemos esfuerzos. Muchas veces nos hemos unido instituciones a atender algo porque urge un poco más que el resto de urgencias. Como lo que veíamos ayer en Comasagua. Justamente. Que estaba la alcaldía de la Libertad Sur y estaba el MOP, creo. Estaba el MOP, estábamos Fovial y era porque en ese caso específico nos auxiliamos del Ministerio de Obras Públicas porque ellos tienen especialistas en temas de vulnerabilidades y en temas de geotecnia. Entonces, para este caso específico sí necesitamos el apoyo de estos especialistas para que evaluaran la parte alta de este talud. Entonces, quizá el objetivo de toda esta estructura es ser más eficientes, es decir, no estar que vayan 3 instituciones de camino para atender la misma emergencia y se deje de atender otra que esté en la zona. Entonces, esta estructura que básicamente funciona se reporta al distrito, el distrito al municipio, el municipio a Protección Civil y Protección Civil define a qué institución le toca y es la que centraliza también toda la estadística de las emergencias que se están atendiendo a nivel nacional. Así que se lo preguntamos al director de albergues, Alex, sí. El hecho de que esta sea, digamos, una primera emergencia nacional ya con una nueva división político-territorial de 44 municipalidades, ¿cómo les ha ido? Ya decías tú, es más fácil, sí, pero como es la primera vez, pues no sé si han tenido que afinar ahí o engrasar algo nuevo. Sí, bueno, evidentemente yo soy de la opinión que siempre hay oportunidad para mejorar todo. Entonces, desde mi percepción ha sido mucho más eficiente porque hay, imagínense antes con más de 260 y pico alcaldías, era complicado darle respuesta simultánea a tanta coordinación. Ahora creo que se ha establecido un camino bastante eficiente y desde mi percepción ha sido muchísimo más fácil coordinar trabajo inclusive directamente con algunos distritos. Entonces, creo que igual siempre hay oportunidad para ir mejorando y esto empieza, recién es, como lo decía Tony, nuestra primera emergencia y esto nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha dejado muchos puntos muy específicos en los que podemos seguir mejorando. Lo más difícil va a ser a partir de que ya no llueva, compañero, el recuento de los daños y qué hacer al respecto para que las lluvias van a continuar, Alex. Van a continuar. ¿Verdad? Pero ¿cómo nos convertimos en menos vulnerables? ¿Cómo somos más resilientes en caminos y carreteras ante la lluvia que se viene por el fenómeno de la Niña? Bueno, evidentemente vamos a tener un invierno muchísimo más copioso, con muchísima más lluvia, y esta primera emergencia nos ha dado la pauta para identificar nuevos puntos vulnerables, es decir, nuevos puntos donde tienen que hacerse sí o sí obras de mitigación. Nosotros tenemos mapeado, tenemos más de 7.300 kilómetros asignados solo en Fovial. Nosotros tenemos una proyección de ejecución de obras de mitigación. Evidentemente, ante esta emergencia, pues hemos identificado algunos puntos que probablemente no habían sido considerados y viene un trabajo de reconstrucción, viene un trabajo de construcción de obras nuevas, viene un trabajo de rehabilitación de carreteras. De esos 7.300 kilómetros, son 4.400 aproximadamente de vías pavimentadas y la diferencia de vías no pavimentadas. Hemos tenido un mayor impacto en el daño que han sufrido las vías no pavimentadas que tiene asignado Fovial. En las vías pavimentadas, pues el aparecimiento de algunos baches, pero nos vamos a concentrar muchísimo en la reconstrucción de la red vial no pavimentada y creo que coincidimos también con otras instituciones en hacer un trabajo muy intenso en el tema de rehabilitación y de reconstrucción. Recordemos que todavía nos faltan aproximadamente 4 meses de invierno, va a ser duro, pero creo que vamos a invertir muchísimo posterior a estas lluvias en reconstruir, en mejorar unos tramos de señalización, por ejemplo, en mejorar algunas infraestructuras que amplíen los cauces cercanos a un puente, en dragar algunos puentes, lo platicábamos ayer con el ministro de Obras Públicas, en dragar algunos ríos, en ponerle un poco más de esfuerzo y de recurso al tema de la limpieza de bocanas, al tema de la limpieza de la descarga de estos ríos. Yo he visto, Tony, no sé si tú lo has visto en redes sociales, gente que denuncia que por años han pedido, hablando de los caminos no pavimentados, sí, Alex, que por años han pedido que les mejoren el camino
y que no, pues sí, no han tenido la respuesta esperada y ahora es cuando se muestra esta vulnerabilidad. Correcto, correcto. Se viene un periodo de reconstrucción bastante interesante. Nosotros vamos a estar anunciando cuáles de esos caminos vamos a ir pavimentando. Nosotros ya tenemos contemplado hacer una mejora de varios kilómetros solo desde Fovial en las próximas semanas, y de igual manera creo que el MOB va a anunciar una reconstrucción millonaria muy importante de caminos de tierra. Tony. Dijiste dragado de puentes. Sí. ¿Cuál es el puente más complicado? Digamos, porque vi un daño en la infraestructura, bueno, lo vimos con Diana Verónica ayer, en el que es frontera con Guatemala, en la Echadura, creo yo. Sí, bueno, en este puente específicamente tenemos un río bastante caudaloso, me parece que es el río Paz. Evidentemente en este río Paz convergen otros ríos que lo están alimentando y definitivamente tiene un caudal bastante alto. Nosotros hemos estado muy pendientes sobre todo de los temas fronterizos. Recordemos que solo en el occidente tenemos 4 fronteras y 3 de ellas es a través de un puente sobre este río. Y para nosotros es bastante importante mantener esa conectividad, sobre todo por el tema comercial también. Ahora, dentro de este río se han estado realizando en los meses atrás algunos dragados, algunas construcciones de borda, pero evidentemente posterior a esto se van a hacer esfuerzos, sobre todo donde menciona Tony, en este sector, entre estas 2 fronteras de las Chinamas y la Echadura, donde deben de hacerse trabajos también de reconstrucción de borda importantes, los cuales están contemplados. Respecto al monitoreo, ahí tenemos una especie de tabla de medición, lo digo de manera sencilla, en el cual estamos verificando los niveles que crece el río y tuvimos la peor crecida, no ayer, que fue cuando más lluvia hemos tenido, sino antier, casi llegó a 6 metros de altura, y el día de ayer se mantuvo poco arriba de 3 metros el caudal promedio. Entonces, mantenemos un monitoreo en este sector, pero ya no es una preocupación muy alta el hecho de que pueda fallar el puente. Así que con toda tranquilidad vi algunos videos, algunas noticias donde anunciaban que se iba a cerrar la frontera por colapso de puente. Totalmente falso. Nosotros hemos estado monitoreando muy de cerca con personal del Ministerio de Obras Públicas y no existe riesgo de colapso. Lo que sí es lo que decía, ¿verdad? Que un momento de un lado y otro momento del otro, no circulando simultáneamente los 2 sentidos. Totalmente, porque son puentes con claros o con largos bastante considerables en los cuales hay que alternarlo por el peso. Tony, yo creo que tú te refieres también a ese puente que vimos que se le estaban haciendo grietas, pero a la calle, ¿verdad? A la calle del puente, el pavimento. De acuerdo. Los puentes son estructuras que tienen que estar separados de la calle y normalmente se unen a través de rampas. Ahí siempre hay una grieta longitudinal, es decir, hay una unión que allí eso es hueco, porque eso sirve para cuando hay cambios de temperatura. Recordemos que por la dilatación. Exacto. Esa dilatación, cuando el clima calienta, es decir, al mediodía, pues va a tender a expandirse y va a topar con el pavimento. Cuando sucede lo contrario, es decir, que la temperatura disminuye, hemos tenido mucha lluvia, él se va a separar un poco más. Entonces, cuando existe esta separación, evidentemente el pavimento es flexible. Es pero muy difícil que esas uniones sean de concreto. Generalmente en los puentes siempre hay asfalto, porque el asfalto tiene la condición de ser más flexible. Entonces, esa separación es la que nosotros vemos. Hemos evaluado más de 1.500 puentes en los últimos 8 días, y les puedo decir que no hay riesgo, sobre todo en estos, insisto, en el occidente, cercanos a las fronteras, y eso es justamente el objetivo, ¿verdad? Que en esa separación se rompa la estructura superficial, o sea, el pavimento, y no se dañe la estructura principal, que es la del puente. Así que eso lo que hacemos es retirarlo, es decir, retirar toda esa capa de asfalto y poner una nueva, y en determinado momento, cuando haya otra variación importante de clima, probablemente vuelva a suceder, porque es como debe funcionar la estructura, justamente se dejan así. Ok, tenemos unos segundos, Tony, porque tenemos que terminar, de acuerdo a la coordinación, la entrevista a las 9 de la mañana, son las 8:59, y queremos invitar a la audiencia, hemos estado con el Minuto Naranja, compañero, y mira, aquí tengo en las manos
más capas de fovialito, de fovial, porque el director de fovial nos ha traído más capas para proteger a aquellas personas que se conducen en motocicleta, director. Es correcto, bueno, y el llamado es también, ¿verdad? Que si nos vamos a transportar en moto, tenemos que usar una chumpa que tenga algún tipo de reflectivo, ¿verdad? No solo la moto, sino que es recomendable también que en su espalda haya algo, y justamente estas capas de fovialito están dotadas de esa cinta reflectiva que va a hacer que lo vean desde todos lados. Así que aquí hemos traído algunas para que ustedes puedan realizar algunas dinámicas y las puedan donar a motociclistas y porque la primera tanda fue una sola pasada. Sí, ya se nos fue. Sí, hoy se tienen que esforzar más los motociclistas que se le ganan, así que ustedes deciden cómo. Bueno, lo vamos a hacer a través siempre de dinámicas de WhatsApp, les vamos a estar informando, pero muchas gracias y por supuesto que nosotros estamos a la orden para que estas capas lleguen donde los motociclistas para prevenir accidentes y que sean totalmente visibles. Son las 9 de la mañana con 1 minuto, se nos terminó el tiempo, Tony. Gracias, director del Fovial, muchísima suerte y pues a cuidar ahí a todo el personal y un saludo para todos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad nosotros como institución muy agradecidos con radios como ustedes que contribuyen muchísimo, ustedes tienen una audiencia bastante importante que les está reportando y ustedes a su vez lo están coordinando con instituciones como las nuestras y eso nos ayuda a poder dar respuesta muy rápido. Y yo aprovecho el espacio también para darles las gracias y siempre ponernos a disposición de poder servir para resolver estos problemas. Yo quiero cerrar indicándole también a todos los que nos están escuchando que tienen los números oficiales de las instituciones donde pueden reportar emergencias, pero cuando se trate de riesgos en carretera, nosotros tenemos un número habilitado las 24 horas del día para que nos puedan reportar cualquier incidente en calle, desde la caída de un árbol, un derrumbe, una roca. Sheila, le enviamos ayer al Fovial ese informe que tenemos, ya que dijo ahorita Alex el tema de calles y carreteras. Hay no sabemos si es un tragante o qué es lo que ha pasado frente a la Texaco Loma Linda, ¿verdad? Subiendo del estadio. Digamos. Subiendo del estadio Cuscatlán, exacto. Okay. A la altura de Texaco Loma Linda nos han informado de una grieta con agua. Como está la lluvia, no sabemos qué es lo que ha pasado, director. Ya lo informamos a ustedes el día de ayer, así que le pedimos, por favor, tomar cartas en el asunto porque puede provocar accidentes y no quiera Dios una cosa peor. Con gusto. Yo les comento en otro momento cuál ha sido el seguimiento de esa noticia y con gusto lo reparamos tan pronto se pueda. Y yo menciono el número de teléfono, es el 7488-9174, lo repito, 7488-9174. Ahí nos pueden compartir videos, imágenes, audios, nos pueden escribir y nos pueden comentar. Y si no es una coordinación para nosotros, pues nosotros con muchísimo gusto lo redirigimos a donde toque. Muy bien. Bueno, si usted quiere conocer la situación de carreteras, de calles en esta situación de temporal, qué es lo que debemos de hacer, cuáles son las precauciones necesarias, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.